Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo quiero. Dijiste. Estimados amigos, qué gusto saludarlos. Soy Ángel Manuel. Estamos en la recta final de este encuentro con el cuarteto vocal masculino y cubano Los Heraldos Negros. Hasta aquí hemos disfrutado de videos, fotografías y valiosos testimonios de artistas que convivieron mientras el cuarteto estuvo activo. Quiero ofrecerles ahora otras valoraciones que no podemos descartar. Acompáñenme. Los Heraldos Negros, artistas con caracteres diferentes, magníficas voces y un fino equilibrio entre armonías abiertas, cerradas y polifonías, lograron crear una agrupación vocal con sello y estilo interpretativo únicos, que rápidamente les permitió alcanzar gran trascendencia en la música popular del momento, explorando varios géneros musicales, desde la guajira cubana, la música tradicional, el son, las baladas, las canciones, el pop y temas modernos muy populares. En no pocas ocasiones lograron crear momentos memorables en sus presentaciones, convirtiéndolas en un mini espectáculo en sí mismo, en el que cantaban como solistas, dúos o tríos, sin renunciar a su trabajo como cuarteto, hecho que le permite a la audiencia identificarse con el color y registro de cada voz. El cuarteto Los Heraldos Negros fue uno de los cuartetos más importantes de la cancionística popular cubana. ¿Qué me llamaba la atención de ellos? Me llamaba la atención que tenían un trabajo armónico muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, los 5 latinos tenían una voz femenina, que era la solista, y los demás hacían muy al estilo de otros cuartetos. Pero este cuarteto era un trabajo armónico total y era muy interesante. Yo fui muy amiga de Rafael de Hombre, uno de sus integrantes, y estuvo incluso en mi primer concierto como compositora. Él estuvo cantando con una cantante que se llamaba María Elena Vallejo, mi amiga. Hicieron un dúo precioso de un tema mío. Y también conocí mucho a Vázquez, su director. Yo considero que Los Heraldos Negros, a pesar del estigma que pudieran creerse que tenían por el nombre, ustedes saben, haciendo alusión al poema de Vallejo, sin embargo, eso no los petó para nada. Fue un cuarteto exquisito, esa es la palabra, exquisito. Aunque sé que tu amor es imposible, mi vida te reclama día a día. Y aunque sé que nunca te he besado, el ansia de besarte es mi tormento. ¿Quién sabe si el destino alguna vez nos libere de amores diferentes? Y entonces nos hallemos
Son las 11:34 de la mañana aquí en Antena Musical y tengo el privilegio de hoy, día 1 de diciembre, Día de los Locutores, de tener en el programa a una de las más importantes locutoras, actrices y poetas cubanas, Oneida Hernández. Y quiero conversar con Oneida, aprovechar la oportunidad. Bienvenida. Gracias, amor mío. Quiero aprovechar, ¿sí? Qué bueno que la agradecida soy yo, tengo que decirlo una vez más. Yo estoy muy agradecida a las posibilidades de mi trabajo, aunque no siempre he hecho lo que más me gusta, porque me gusta tanto trabajar que cuando no tengo que trabajar me siento olvidada y eso no me gusta. No está olvidada y vamos a tener a Antena Musical, vamos a conversar sobre una agrupación vocal masculina, un cuarteto que usted conoció bien de cerca y que conoció su trabajo. Estoy hablando de los Heraldos Negros. ¿Qué me cuenta de los Heraldos Negros? Los Heraldos Negros, que como casi todo el mundo sabe, y tú también, es un poema de César Vallejo, un peruano, que para mí ha sido un poeta genial y siempre me recuerda. Verlos a ellos me parecía que estaba como leyendo un poema de César Vallejo, porque aquello de moriré en París con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. ¡Qué genialidad, chico! ¡Qué genialidad! Los heraldos eran un amor. Eran unos caballeros, eran de un comportamiento ejemplar en el trabajo y fuera del trabajo. Yo tengo los mejores recuerdos de ese tiempo. Y en ese tiempo yo trabajaba poco por la noche porque yo he hecho mucho radio, mucha televisión, cine también. Y me quedaba a veces tiempo, a veces no. Y no siempre podía ir tampoco. Pero yo iba con mucha frecuencia al Gato donde ellos estaban. Al Gato Tuerto, que era un lugar Era su lugar donde ellos estaban ahí en vivo. Y tú veías aquellas voces, aquella delicadeza al escoger las músicas, aquella cosa tan hermosa que se producía en el ambiente, que era un centro nocturno y la gente se callaba cuando cantaban los heraldos, porque querían escuchar aquello que parecía un órgano sonando. Para mí eso era admirable y lo sigue siendo. Yo, donde quiera que esté, lo voy a decir. Hay muchísimos cuartetos y muchísimos tríos y muchísimos cantantes y de todo en Cuba, pero los heraldos los recuerdo con un cariño especial. A todos. Sea, en esa etapa que usted me está hablando, estaba en el cuarteto, bueno, pues el director Raúl, Roy, que Rafael, era la voz prima de... Sí, Rafael de Hombre. De privilegio también. Rafael de Hombre. Y Eddie. Sí, hace mucho tiempo. Sí. Era cuando yo era joven, figúrate tú. Bueno, ¿qué le parece si a continuación en Antena Musical disfrutamos de la actuación del cuarteto Los Heraldos Negros? Me encanta. Adelante. Con este versátil repertorio y un amplio catálogo de grabaciones, son muchas las obras de autores cubanos e internacionales incluidas en varios discos sencillos. Sus voces también se pueden encontrar como parte de las bandas sonoras de dibujos animados y temas para programas dramatizados como las del popular espacio televisivo Las Aventuras. Filmaron además 2 cortometrajes musicales junto al ballet de la televisión Romance de Otoño y Música y Juventud. Graban para los estudios fílmicos de la televisión cubana varios recitales y spots publicitarios para el Instituto Nacional de Turismo. Realmente los Heraldos Negros formaron parte de una época gloriosa de los cuartetos en Cuba. Eso es una tradición que ya venía con nombres ilustres como el de Orlando de la Rosa, las de Aida, etcétera, de las décadas del 40 y el 50, pero que proliferaron mucho en los años 60 y aún en los 70, y dentro de eso los Heraldos Negros llenaron su espacio. Contaban con un repertorio variado, con una interpretación caracterizada por el buen gusto, una buena afinación y sobre todo un repertorio que podía tener los materiales de estreno que puede tener cualquier intérprete, pero también apoyaba en clásicos de la música que siempre son una carta de triunfo. Así que es válido recordar porque es volver a vivir. El cuarteto de los Heraldos Negros fue un cuarteto que fundó Raúl Vázquez y que ha sido muy bueno. Montaron las voces
a la perfección y muy agradable era todo lo que hacían. A mí me llamaba mucho la atención y creo que montar voces no es tan fácil. Hay que haber estudiado música bien y saber que obtener una musicalidad muy grande, y ellos lo tuvieron. Así que yo creo que ha sido un magnífico cuarteto, uno de los mejores cuartetos que ha habido en Cuba, y que me gustaría seguir escuchando. Los Geraldos Negros, que se formó en la década del 70 y que ha gustado mucho y lo hacían muy bien. Cantaban las voces perfectamente, su director era muy inteligente y lo supo aglutinar. Cosa que es muy difícil con las voces, porque siempre las voces corren el riesgo de una desafinación o de una equivocación, pero desde que empezaron sonaron muy bien y muy agradables. Yo los tenía entre la gente que yo quería escuchar y que los sigo escuchando, ¿no? Pero bueno, son 4 voces muy buenas, muy bien montadas, y que yo respeto mucho. Los Geraldos Negros formaron parte de los espectáculos musicales que se hacían tanto en teatro como en los cabarets. Incluso trabajaron conmigo en el cabaret del Hotel Habana Libre, y era un magnífico cuarteto que yo sigo admirando mucho y que gustaba mucho con la gente. Trabajaban muy bien, se sabían desempeñar también artísticamente, que eso es algo difícil a veces en los cuartetos, en todas las agrupaciones vocales, pero ellos lograban hacerlo. Y para mí que ha sido uno de los mejores cuartetos que se han hecho en Cuba. Sin lugar a dudas, el cuarteto de los Geraldos Negros forma parte de la tradición musical que ha habido en Cuba y se debería seguir escuchando. Para mí eso es muy importante. Estaría dispuesto a felicitarlo si lo vuelvo a ver por aquí. Los Geraldos Negros son expresión de un momento importante en el patrimonio musical cubano. En las décadas del 60, del 70 hasta el 80, a los principios del 80, proliferaron las agrupaciones vocales. Pero en el caso del cuarteto Los Geraldos Negros, dirigidos por el maestro Raúl Vázquez, pues me parece que el mérito más importante que tiene es que logró su director, con el empaste de voces, con el trabajo en la armonía de cada canción, imponer un estilo. No había alguien que sobresaliera. Los 4 eran una sola voz. Eso muy pocos cuartetos, pienso que es el único que lo ha logrado, porque en casi todos los cuartetos hay la voz del solista o el cantante que hace la voz prima, el que se destaca más, y los otros le hacen su acompañamiento. Pero en el caso de los Geraldos Negros eso no sucede. Todos tenían la misma importancia, y eso es un trabajo de su director, Raúl. Los Geraldos Negros lamentablemente ya no están en activo, pero aplaudimos siempre que escuchamos la cantidad de géneros diversos que pudieron grabar, que nos dejaron para nuestros archivos musicales. Y ojalá que algunos muchachos se decidan a seguir los pasos de ese cuarteto inmortal. Hola, soy Alfredo Rodríguez. Quiero patentizar todo mi afecto, mi cariño, mi respeto hacia el cuarteto Los Geraldos Negros, con quien tuve dicha de trabajar muy a principio de la década del 70. Compañeros excepcionales, profesionales y por demás buenas personas. De tal manera, desde aquí quiero brindarles mi saludo y mi respeto a los que están en este plano y a los que no están, a los que conocí en la primera etapa de los Geraldos y a los otros hasta el final de su carrera. Así que, de nuevo, patentizar mi afecto extraordinario por todos ellos. Su servidor, Alfredo Rodríguez.
Ubiquémonos en la segunda oleada de los grandes cuartetos de Cuba de todos los tiempos. Ya había pasado la primera etapa de oro y de repente llega un grupo de cuartetos que dominan la radio y la televisión cubana de una manera tremenda. Entre ellos, los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros traían una fórmula diferente: el bloque armónico, la polifonía, el contracanto y el buen decir en términos de canto. Es muy fácil decir eso, pero eso lleva horas y horas y mucho tiempo de ensayo y preparación. Los Heraldos Negros sonaban de una manera espectacular, eran grandes, eran grandiosos. Había una mano, por supuesto, detrás de los Heraldos Negros, guiándolo todo, artísticamente. Y si se habla de titanes dentro de la armonía vocal, el contracanto y la polifonía en Cuba, hay que mencionar al señor Raúl Vázquez. Hay un antes y un después en el tratamiento armónico de voces en Cuba, cuando se habla de la cuartetística, de tríos o de dúos, no importa, simplemente poner voces juntas a cantar en armonía. Él es uno de los grandes y siempre ha tenido mi admiración y mi respeto. Los Heraldos Negros y Raúl fueron simplemente geniales y hace mucha falta que esa obra siga adelante. Mi saludo y mi respeto, maestro. Los Heraldos Negros no solo se presentaron en importantes escenarios nacionales, también llevaron su arte a México, Colombia y Canadá. Permanecieron activos durante 20 años, años en que formaron parte de innumerables espectáculos en cabaret, teatro, programas de radio y televisión. Traían música de compositores cubanos y foráneos, pero tuvieron la valentía de mostrar piezas musicales de su creación. Después de más de 2 décadas y una carrera exitosa, el cuarteto Los Heraldos Negros se presentan por última vez en el mes de noviembre de 1992. Salí del trío Voces de Oro para el cuarteto Los Heraldos Negros en el año 70 con Octavio, Raúl, Rafael y yo. Un artista orgulloso de haber pertenecido a Los Heraldos Negros, donde trabajamos en los primeros cabarets de Cuba, incluso en provincias, casi en todas las provincias de Cuba. Fue maravilloso trabajar más de 20 años, donde estuvimos aproximadamente 3 meses, luego 3 meses más en Cancún, México. Y la programación de televisión, la mejor que vi en ese momento, es decir, que fue dichosa la vida, me fue dichosa la vida en ese cuarteto, junto con mis compañeros, que eran magníficos, y seguimos siendo con mucho respeto a ellos y mucha seguridad de la educación. Me siento contento y feliz de estar todo ese tiempo en el cuarteto. Y tendría que decir muchas cosas más en relación al cuarteto, porque es muy amplio, son todos los años que tuvimos actividades, muchas actividades también. El Raúl tenía mucha confianza en el trabajo colectivo y hacíamos música cubana, internacional, mucho. Y por ahí tengo unas cosas que han sucedido durante más de 20 años, muchas cosas. Es muy difícil estar un poco tiempo poder significar lo bien que nos sentimos. Haber sido fundador del cuarteto Los Heraldos Negros y haber permanecido por tantos años fue un privilegio para mí, que nunca olvidaré. Empecé a trabajar con el cuarteto y a mí me encantaba como Raúl movía las voces en la armonía. Él fue el que siempre hizo todos los arreglos de orquesta y de voces. Siempre estaré agradecido con Raúl de haber contado conmigo para ingresar en el cuarteto. Y también le doy gracias a todo el público que nos admiró, nos aplaudió y que hoy en día todavía nos recuerda. Gracias. Los Heraldos Negros son para mí mi mejor canción. Como músico, de verdad me he sentido bendecido de haber contado con esos compañeros, con esas condiciones vocales, esas condiciones musicales. Me siento muy bendecido y muy agradecido de haber podido realizar ese trabajo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis compañeros de cuarteto por todo el tiempo que trabajamos juntos, por compartir su talento, entusiasmo y profunda amistad. Agradecer a todos los amigos por sus muestras de afecto, pero en especial al público que aún hoy, 50 años después, nos recuerda con tanto cariño. A todos, de corazón, gracias. Y así hemos llegado al quinto y último capítulo de este encuentro con los artistas, con estos hombres que se dedicaron a cantar y lo hicieron muy bien. Estarán de acuerdo conmigo que el día que se escriba la historia de los cuartetos en Cuba,
el nombre del cuarteto Los Heraldos Negros aparecerá con letras doradas y mayúsculas. Soy Ángel Manuel, ustedes y yo nos volveremos a encontrar. Hasta entonces. Las piedras del camino, los celos del peregrino,